Hola chiquillos, buenas noches. Vamos a dar inicio a la primera charla del cuidado de nuestros animalitos. Bueno, esto fue un incentivo que tuvimos acá con el Beta Altamirano para que se informen más, ya que algunos, y me incluyo, a veces tenemos, por ejemplo, no tenemos dinero para poder ir a un veterinario, hacer nuestras consultas. Así que esta es una buena instancia, como lo he dicho en todos los videos. Es provechoso, así que tienen que hacer sus consultas nomás, aprovechar la instancia que es gratuita y como ya saben, si sigue funcionando esto, van a seguir habiendo charlas con más temas. Así que lo voy a dejar con la estrella principal aquí de la charla, aquí al doctor Altamirano. Ya no estamos casi, ya estamos. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por asistir a esta primera charla, yo creo que a nivel nacional, dedicada para tutores. Y lo que sí es primero, y no hay nada más como esto, es que primera vez que se transmite un Twitch con respecto a temas de medicina veterinaria en vivo en nuestro país. Así que ustedes tienen la fortuna de acompañarnos a nosotros y nosotros la fortuna de que estén con nosotros. Eh, consejos o para que entiendan un poquito, la charla no es una charla técnica, es una charla que vamos a hablar en terminología sencilla. No quiero que nos mareemos porque básicamente no estamos cara a cara para poder explicar ciertas otras cosas, pero la idea es que se entienda de manera fácil. Las charlas están creadas de una manera que se pueda entender de manera fácil también para que al final de ellas, de cada una de ellas, son dos, puedan hacer sus preguntas con respecto al tema. ¿Ya? Eh, en Twitch tenemos las herramientas básicas necesarias, pero no son las excelentes, por lo tanto, cuando yo hago una presentación acá, ustedes van a experimentar ciertos lags, es decir, paso una diapositiva acá y ustedes lo van a ver en unos segundos más tarde, para que vayamos viendo ese tema. Si se nos llegase a quedar pegado, le avisen. Los chiquillos acá, Elizabeth, Gustavo y Diego, son moderadores de la página y van a estar atento a todo lo que ustedes puedan estar opinando. Cuando yo haga el stream, por lo mismo no puedo ver el chat. Solamente voy a poder estar hablando con ustedes. Ni siquiera me voy a poder ver aquí como lo vean acá. Dicho esto, vamos a partir. Vamos a cambiar el modo. Me avisan si ya están viendo la primera presentación como imagen. ¿Sí? La primera presentación se llama Importancia de los exámenes preventivos. Esto es obviamente enfocado a nuestras mascotas. Como primera prueba de hacer un cambio, vamos a determinar el tiempo de espera. Yo ya lo hice. Es un poquito más largo de lo que desearíamos, pero vamos bien. Como 10 segundos, 12 segundos. Voy a tratar de estar adelantando la jugada. Bueno, empezamos. Como hablamos de exámenes preventivos, veamos la definición de prevenir. La Real Academia Española define precauciones o medidas por adelantado para evitar un daño, un riesgo o un peligro. Como se dan cuenta, ya está enfocado hacia alguien o algo en particular. Definición de la Organización Mundial de la Salud, esto va desde 1988. Eh, medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de enfermedades, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Lo que quiere decir es que un examen preventivo busca precisamente eso, saber si hay una enfermedad y si es que está a poder detener el avance de ella para que no siga generando más daño de lo que podría generar. Entonces, ¿para qué todo esto? Vamos a ver el enfoque entonces y la situación actual en medicina veterinaria. Los exámenes y medicina preventiva buscan pesquisar enfermedades antes de que se presenten en forma clínica. La forma clínica es cuando hablamos de síntomas y síntomas de una enfermedad. Eh, que pudiera, por ejemplo, diabetes, un paciente diabético, y esto ocurre también en animales,
cataratas, aumento de presión. Esos síntomas ya indican que la enfermedad está instaurada. Cuando nosotros hacemos un examen preventivo, evitamos que la enfermedad esté instaurada, que ya esté en el paciente. Entonces, cuando evitamos que se forme la forma clínica, vamos abriendo paso a una terapéutica antes de que el paciente presente condiciones avanzadas de dicha enfermedad. Es decir, riesgo de diabetes, hacemos tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, con esta situación vamos a evitar la atenuación de los daños por el avance progresivo de la enfermedad. Es decir, mientras más avance de forma silenciosa la enfermedad, más daño va a generar en el paciente. Háblame. ¿Se escucha bajo? Ahí sí. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? No. Cualquier cosa pueden ir avisándonos por chat, ¿ya? Entonces, la foto que tenemos a mano izquierda, que es el primer ejemplo, es un paciente de hace una semana, 2 semanas atrás. Vino de un amigo mío, se llama Taro, que es un gatito adoptado, eh, que no conteníamos mucha información. Con el tiempo él ha ido creciendo, lo sacamos adelante y terminamos haciendo una limpieza de dientes hace 2 semanas, donde tomamos unos exámenes preventivos para ver cuál era su situación. Y encontramos, por ejemplo, aquí dice en orden ecográfica, espero que se entienda la letra ahí, chiquitito, eh, eh, donde en el examen ya nos revelaba un posible daño renal por aumento de la creatinina, y efectivamente lo confirmó luego la ecografía. Entonces, a pesar de haber encontrado en un paciente joven de 2 años problemas renales, evitamos que la progresión de la enfermedad genere un daño mayor y en donde ya no tenga un daño tan avanzado que sea irreversible. Entonces, actualmente la palabra prevención no solo se enfoca a la prevención en sí, ya que muchas veces las mascotas están bajo sospecha clínica de alguna enfermedad. Por lo tanto, no solo estaríamos asociando la palabra prevención en pacientes de apariencia sana. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Es decir, nosotros en medicina veterinaria no solamente aplicamos la palabra prevención para hacerlo de forma preventiva. Muchas veces los médicos ya están con una sospecha de algo. Y eso cae en un tecnicismo que vamos a explicar un poquito más adelante. Pero ¿por qué nosotros usamos tanto la palabra prevención cuando tenemos sospecha? Que esa debería ser la pregunta en este minuto. ¿Por qué usamos esa palabra si ya hay una sospecha? Bueno, aquí podemos ver las principales causas. Perdón, voy a esperar a que a ustedes les aparezca. Todavía no cambia. Mis disculpas. Bueno, mientras tanto voy a seguir avanzando. Tengo los principales aspectos desde el punto de vista del tutor. Ya va a aparecer una gráfica aquí con una balanza donde ¿por qué cuesta de repente que se hagan los exámenes preventivos? En la balanza ustedes van a encontrar en la mano izquierda hacia arriba, en la primera parte, dice costos. ¿Ya? Es muy común la dificultad de los costos quizás en medicina veterinaria para tomar exámenes de forma preventiva. Luego dice desconfianza, porque si seguimos pensando en la parte del costo que tiene el dinero ahí de desconfianza, porque algunas veces he encontrado situaciones donde piensa o se cree el tutor o el dueño de la mascota que son exámenes que no son necesarios ya que el paciente está sano. Entonces la desconfianza es que quizá el médico veterinario está buscando generar dinero con respecto a esos exámenes y no realmente haciendo una prevención. Por eso desconfianza va ligada al tema de dinero. Otro punto de vista de por qué cuesta tomar un examen preventivo a veces por la dificultad. ¿A qué me refiero con esto? Hay pacientes que son difíciles de tomar muestras. Dueños que saben que su mascota es agresiva, que muerde. Entonces, incluso eso genera a veces temor o vergüenza de parte del dueño en traer a su mascota al veterinario para hacer un examen porque su mascota es agresiva y sabe que podría tener dificultades con el dueño, o sea, con el médico veterinario. Como decía, las enfermedades, como son exámenes preventivos, no hay síntomas.
eso abarca hacia arriba. Luego tenemos el desconocimiento de cuáles son los exámenes preventivos y finalmente tiempo. Todos sabemos que llevar la mascota al veterinario, hacer los exámenes preventivos, demora un tiempo. Y no todos cuentan con el tiempo necesario para traerlo. Aunque es nuestra parte de compromiso como tutor o como dueño, de repente cuesta tener ese tiempo para llevar nuestras mascotas al veterinario. Hice un cambio de diapositiva, va a tardar unos minutos, unos segunditos con ustedes, pero ahora, ¿qué voy a decir? ¿Existen exámenes preventivos? Sí, lo existen realmente. De hecho, la medicina felina ha sido una de las pioneras en generar exámenes preventivos, donde el paciente felino a partir de los 7 años sí o sí debe hacerse los siguientes exámenes de forma preventiva. Y voy a hacer voy a mostrar una diapositiva después de esta, donde vamos a hablar con alguna alteración en cada uno de ellos para que se vaya entendiendo por qué eso es necesario. Entonces, desde los 7 años en adelante, tenemos el perfil bioquímico, tenemos el hemograma, tenemos hormonas tiroideas para detectar si el paciente será hipertiroideo o hipotiroideo, exámenes de orina, tenemos orina completa y orina funcional, evaluación clínica. Obviamente eso es parte que se hacen las visitas año a año. Después de la primera vacunación, año a año seguimos revacunando y siempre tenemos que hacer una evaluación física, la apariencia del paciente, palpación abdominal. Por ejemplo, hace poco tiempo encontré un cáncer de vaso porque en el abdomen tenía un aumento de masa, entonces se mandó a ecografía y era un cáncer de vaso. ¿Ya? Eh, la ocultación. Todos los años, aunque el paciente se vea sano, el paciente debe sí o sí ocultarse, donde vamos a determinar sonidos cardíacos, principalmente buscando soplos y sonidos respiratorios. Que eso normalmente en un paciente sano no hay alteración en los sonidos respiratorios, pero sí a veces puede parecer sano y tenerlos y buscar causas como asma, problemas respiratorios, etc. En gatitos tenemos los exámenes de SIDA y leucemia, que es importante determinar eso que viene a través de la madre, ya se transmite. Y finalmente tenemos los exámenes prequirúrgicos, que también siguen siendo preventivos. ¿Ya? Los exámenes prequirúrgicos son básicamente un perfil bioquímico, un hemograma y tiempo de coagulación para una cirugía. Luego vamos a hablar un poquito de eso en la siguiente parte de la charla. Como ya me adelanté, y ustedes ya están viendo el cambio de diapositiva, hemograma y perfil bioquímico. A la mano izquierda de mi pantalla, acá, tenemos el hemograma. Este es del paciente Guadalupe. Ella vino el viernes pasado, perdón, y yo encontré la sospecha de piómetra, que es una infección de útero. Entonces, este examen, bajo mi sospecha, tiene una elevación de los segmentados a 26.000 cuando lo normal es máximo 11.000. Entonces, claramente estamos hablando de una infección. Vamos a ver alteración. Y arriba, en los eritrocitos también dice que tiene una anemia junto con el hematocrito. Entonces, tenía todos los síntomas de una piometra. Efectivamente, al otro día se operó y salió todo bien con Guadalupe. Si nos estaba viendo desde la casa, mandamos mucho saludos. En el lado derecho de la pantalla acá, tenemos un perfil bioquímico. Este es de Pepa. No recuerdo bien la causa de Pepa. Creo que fue... ella es una paciente derivada con un complejo respiratorio, pero además no quería comer, estaba decaída. Entonces me la derivaron a mí y bueno, adelanté la posible sospecha de un cuadro renal debido a la deshidratación. Entonces, acá abajo donde ustedes ven creatinina, dice 3,3. No sé si se ve muy bien, pero eso es un alto nivel de creatinina para un paciente que significa que su cuadro renal está bastante avanzado. Y podemos agregar que una creatinina en niveles 4 a 5 miligramos por decilitro ya es un paciente que no debería ser compatible con la vida a ese nivel. ¿Ya? Así que lamentablemente esta niña venía bastante mal. Entonces, ¿fue preventivo? Sí, fue una sospecha de cuadro renal. No tenía síntomas, solamente venía con un cuadro respiratorio. Al momento que a mí me llega, tengo esta sospecha, esta alta sospecha que podría ser renal, y efectivamente lo era. Ahora bien, pasé
No sé cuánto se está demorando en tardar la diapo. ¿Súper poco? Ya. Entonces me adelanté demasiado. Pero orinas y hormonas. Por ejemplo, en esta orina, hace poquito se dio el caso de Guatón, un felino que lo rescataron de una dueña que lo maltrataba, que lo tiraba del balcón, no lo querían en el departamento. Y al momento de tomarlo, se le hicieron en una primera clínica, a mí me llegó después derivado también, se le solicitaron varios exámenes, dentro de ellos, por ejemplo, fue hormona y orina, ¿ya? Para ver si no sabíamos nada, en realidad para conocer un poco su historia. Y si se fijan, en la mano izquierda hay glóbulos rojos, hay eritrocitos, proteínas, un pH desbalanceado, está fuera de sus niveles normales y de aspecto turbio. Posible, posible infección. Y una de las cosas que más llama la atención aquí es que es glucosa positivo. Pacientes que tienen glucosa positivo podrían ser diabéticos, que era lo que hablábamos delante. Pero él no tenía más síntomas, bueno, ven aparentemente de cataratas y otras cosas más. ¿Ya? Y si se fijan, el mismo paciente se le tomaron un perfil, o sea, se le tomaron algunas hormonitas, se le llama perfil tiroideo, donde la TSH está bastante bajita y él era gordo, de hecho se llama guatón. Entonces, también podría estar en riesgo de hipotiroidismo, ¿no? Esa es la gracia de los exámenes preventivos. Ya ahora se le instauró una tratamiento, una dieta especial y ya vamos a ver cómo evoluciona, vamos a hacer exámenes de control y si esto se mantiene, ya se deben agregar cosas al tratamiento. Pero esa es la gracia de los exámenes preventivos, evitar que, o sea, encontrar o pesquisar una enfermedad antes de que genere mayores daños y si ya está, tratarla con mucha prevención. Otro examen que es bastante común en los exámenes preventivos y se practica bastante en medicina felina desde los 7 años en adelante es la toma de presión. Por ejemplo, el mismo caso de Watton. Si no hubiese el dinero para hacer examen de orina, y si no hubiese el dinero para hacer perfil hormonal, quizás si tomamos la presión en ese paciente podríamos determinar que tiene un aumento de presión. Un aumento de presión no significa necesariamente un solo diagnóstico, pero sí ya nos podría guiar hacia dónde podemos apuntar. Paciente hipertenso también es probable, y obeso, es probable que tenga diabetes. Abajo está, netamente hablamos de los parámetros en la primera de los gatos y en la segunda gatipea. ¿Ya? Entonces, ¿existe la prevención? Se ha hecho muy popular la palabra prevención en pacientes que ya podrían estar presentando una enfermedad, pero lo que realmente se busca es un descarte de la misma. Entonces, ¿podríamos decir que está mal empleado el término? Técnicamente sí, pero cabe destacar que la sospecha clínica no siempre es efectiva, es decir, también está la posibilidad de que el paciente no presente condiciones médicas desfavorables. Por esto, a veces se crea cierta desconfianza al médico veterinario creyendo que solo toma exámenes quizás por dinero o cualquier otra razón, pero en realidad recordar que es un examen preventivo bajo sospecha. Lo que quiero decir entonces es que aunque tengamos la sospecha, no siempre va a estar la enfermedad. Por eso técnicamente está mal empleado el término porque nosotros ya tenemos la sospecha de algo, pero tenemos que confirmarlo. Y una sospecha no significa que esté la enfermedad. ¿Ya? Así que este es el fin de la primera presentación. Eh, Quiero saber si tienen algunas dudas. Voy a pasar al modo charla para poder leer el chat, a ver si alguien ha planteado alguna inquietud. Hola, de nuevo, ahora los puedo ver. Ah, ¿hay alguna duda? Pues salud. Yo la verdad parece que... Ah, ahí está. Se desbloqueó. Te saludan. Aquí tienen una pregunta. ¿Cómo es la disponibilidad de los fármacos? ¿En qué sentido? Acá ¿Como tratamiento? Loreleia dice, una pregunta, ¿cómo es la disponibilidad de los fármacos para animales? Para tratar las condiciones que se encuentran. Ah, ya.
Supongo que te refieres a la disponibilidad en el sentido del mercado como para poder tratar. Mira, algunas enfermedades se pueden tratar de manera súper sencilla porque existen los medicamentos para las mascotas y algunas otras enfermedades lamentablemente tenemos que ser análogos de uso humano, sobre todo en problemas hormonales de los pacientes, donde más usamos tratamientos, por ejemplo, de hipotiroidismo con fármacos humanos. No siempre está la terapéutica adecuada para los pacientes, para las mascotas, pero sí hemos logrado en Chile los médicos veterinarios adaptarnos a las necesidades de ellas, sustrayendo un poquito de lo que tenemos en medicina humana. O sea que igual de alguna forma se puede usar medicina humana en animalitos. Sí, usamos medicina en general y también usamos tratamientos o fármacos de medicina humana también. Entonces pasaremos a la siguiente presentación. Creo que ya hemos respondido. Entonces vamos Acá aquí. hay otra duda. ¿Hay otra duda? Dice, ¿desde qué edad deberíamos llevar a los perros a hacerse exámenes preventivos? Buena pregunta. Las mascotas en general se está estipulando que si hacemos una comparación eh, en base a la vida humana, más o menos se deberían, bueno, y esto va más allá, incluso en medicina, en genética, que se ve el desgaste de los telómeros, que es una explicación bastante más científica, pero se considera que el perro y el gato a partir de los 7 años, aunque vivan el perro 15, 20 años y el gato pueda vivir hasta 40 años, desde los 7 años en adelante se consideran seniles. Por lo tanto, desde esa edad en adelante es donde van a empezar a ver eh, eh, cambios, por ejemplo, en la química sanguínea, que nos podrían indicar eh, a la aparición de algunas enfermedades. Por ejemplo, un paciente que tiene síntomas renales quiere decir que su riñón tiene un daño aproximadamente del 75% hacia arriba, es decir, mínimo un 75%. Y recordar que ese daño es irreversible, por lo tanto, le queda un cuarto o menos de riñón funcional. Y si desde los 7 años hacia adelante hacemos exámenes y llegamos a encontrar algo en sangre, el daño sería recién de un 60%. Por lo tanto, nuestra disponibilidad de ese riñón va a ser mayor y va a ser ese porcentaje restante va a ser el que le vamos a favorecer, a que alargar la vida de ese riñón. Recuerden que si no hay riñón, no hay vida del paciente. ¿Ya? Entonces, en general, por estas razones, desde los 7 años en adelante. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo se procede en el caso de los tutores? ¿No pueden acceder a exámenes por economía? ¿Se priorizan algunos exámenes? Sí, cuando no se puede acceder a la pila de exámenes de pacientes, por ejemplo, de 7 años arriba que conversábamos, las hormonas, las orinas, perfil bioquímico, hemograma, lo mínimo necesario que podrían descartar es un perfil bioquímico hemograma. No sé cómo será la realidad en otras ciudades, pero aquí en la comuna de Cerro Navia nosotros nos dedicamos a acercarnos a la gente con nuestro laboratorio a precios que sean accesibles. No sé si ocurren en otras ciudades, pero tratamos de que precisamente los tutores puedan diagnosticar a un menor costo que sea lo habitual para que en el fondo sea la mascota la beneficiada, prevenir las enfermedades. Bueno, Moisita dice que, hola Doc, buena presentación, súper clara la explicación, se agradece. Gracias. Bueno, hasta el momento no hay más dudas, así que cerramos el tema. Vamos a la segunda presentación entonces. Tengo que cambiar el modo acá. Mm, soy nuevo en esto, así que paciencia. Me dirán si ya tienen lista la segunda presentación. ¿Sí? Ya. Vamos a continuar con criterio a considerar como dueños para cirugía de sus mascotas. Dueños o tutores, porque esa es la palabra. Eh, ¿Qué es lo que yo veo como principal preocupación de un tutor? Veo dos cosas principalmente de parte del tutor.
seguridad de una cirugía y los costos. Por eso en seguridad y costos abarcamos hacia la cirugía. Que es bastante válido, pero ¿qué más debería enfocarse un médico veterinario, o sea, perdón, un tutor con respecto al médico veterinario? Bueno, primero entender que existen dos tipos de cirugía, porque cuando alguien me pregunta, ¿esta cirugía será conveniente hacerla porque a mí me da miedo, porque se puede morir en anestesia? Sí, todas esas cosas pueden pasar. Pero existen dos tipos de cirugía donde el médico veterinario tiene que darle una explicación a ustedes como tutor y hacerles, darles una aproximación de cuál va a ser el éxito de cada cirugía. Por ejemplo, eh, a todo esto es algo que yo dividí base a mi experiencia. Van a haber dos tipos de cirugía. Las programadas, por ejemplo, las más comunes, esterilizaciones, castraciones, de estar traje, como ven al perrito que abajo con la limpieza de dientes, se venía con unos dientes horribles, perdió dientes y ahí se le ven ya incluso blanquitos. Puse neoplasia y tumores porque pese a que son cirugías más complicadas, a veces no han avanzado, no han progresado tanto y son súper programables. Y por otro lado tenemos las cirugías que ya son como de carácter de urgencia, por ejemplo un atropello. Una neoplasia ya, y como lo puse arriba puede ser programada, pero una neoplasia que ya ese cáncer se ulceró, como se conoce que reventó, ya viene con un sangramiento profuso, entonces se debe hacer algo ahora ya. Una piometra, como dimos el caso de delante de Lupe, Guadalupe, que es una infección de útero donde se produce una septicemia, etc. Entonces, tenemos estos dos tipos de cirugía. Si hablamos de las cirugías programadas, estas son las más frecuentes. Son las que presentan en general mayor margen de éxito para los médicos veterinarios. Podríamos decir que es nuestra base en medicina veterinaria de nuestros estudios salir con este tipo de cirugías en conocimiento. Por lo tanto, para nosotros son las que presentan menores factores de riesgo. Los factores de riesgo los vamos a hablar un poquito más adelante. Y normalmente son de baja complejidad. ¿Ya? Como decía, estas cirugías son las que nosotros manejamos desde la universidad básicamente. Y aquellos que nos dedicamos, que somos especialistas en cirugía, cada vez se nos complican un poquito más. No quiere decir que no haya ninguna complicación, sí las hay, pero cada vez son más manejables por nosotros mismos. Entonces, ¿cuáles son las principales consideraciones entre el dueño y el veterinario? La edad. Si usted tiene un paciente joven, normalmente son los que tienden a ser más sanos y por lo tanto tienen mejores capacidad de recuperación anestésica, asignación de medicamentos. Entonces, los más sanos son los más jóvenes, por lo tanto, menos riesgo. Estado de salud. A mejor estado de salud, obviamente mejor el manejo del paciente por parte del médico veterinario y menos riesgo para la cirugía. Raza, por ejemplo, los braquicefálicos. Las mascotas braquicefálicas son las que tienen la nariz muy compacta, toda la parte del sistema respiratorio. En este caso, ustedes pueden ver un gato persa, por ejemplo, un boxer, un pug, un bulldog. Son razas que son braquicéfalos. Ellos, al tener esta forma tan compacta del sistema respiratorio, obviamente tienen más dificultad respiratoria. Entonces, aquí viene un segundo punto. En ellos, por ejemplo, el tipo de anestesia va a ser más vital que en otros tipos de pacientes. En ellos se prefiere la anestesia inhalatoria que le da mejor manejo para un paciente que tiene problemas respiratorios versus una inyectable, ¿ya? O conocida como TIVA, totalmente intravenosa. ¿Ya? Ahora, eso no quiere decir, y quiero hacer un apartado, que la anestesia sea algo definitorio para tomar una decisión de cirugía. Aumenta el margen de éxito, pero si el colega o el médico veterinario está acostumbrado a hacerlo con la cirugía con inyectable y tiene un buen manejo un buen manejo de anestesia inyectable, para él no sería tan relevante la inhalatoria. Para él. No todos opinan igual, pero tengan en consideración. ¿No? Y ahora, pasando a las cirugías de urgencia. En cirugías de urgencia tenemos las mismas consideraciones como base para una cirugía, pero debemos agregar otras más. Me refiero a las mismas consideraciones, estado de salud, raza, tipo de anestesia, etc. Pero ahora vemos otro factor, por ejemplo, la gravedad de la urgencia y el tipo de urgencia. Por ejemplo, un atropello no es lo mismo que un tumor y no es lo mismo que una piometra. Un atropello puede venir tan grave que si no hago algo en el momento, se muere versus un tumor que puedo programarlo
O una piometra que si no viene tan agravada se puede estabilizar, hospitalizar un día y al otro día operar. Por eso digo, la gravedad de la urgencia y el tipo de urgencia. Condición actual del paciente. Tenemos escalas de mediciones donde vamos a ver, no sé, el nivel de conciencia, si hay anemia, si hay hemorragia, si hay infecciones. Toda esa condición actual del paciente es la que necesitamos conocer. Vamos a ver en la siguiente diapositiva después un paciente que ya vino hoy día y es muy letárgico, es decir, casi a punto de un coma. Tiempos de reacción a la cirugía. Esto es súper importante. Por ejemplo, aquí dice, un caso de hemorragia no es lo mismo actuar de forma inmediata a una que se presentaba varias horas de evaluación, perdón, como en el atropello o una fractura de vaso por neoplasia tumor. El tiempo es súper relevante. Eh, para ser más conciso en este punto, si mi perro tuvo un atropello hoy día en la mañana y me tuve que ir a trabajar y me ha pasado, no sé si es común, pero me ha pasado, y volvió a la tarde y no está mejor, está paliducho y todo lo demás, ese perro tenía hemorragia interna. Claro, a lo mejor el dueño no vio nada por fuera, pero por dentro tenía una hemorragia interna y viene en pésimas condiciones. Claramente, la evolución de ese cuadro hubiera sido mejor con un tratamiento inmediato que haber esperado todo un día para poder hacer algo. ¿Se entiende el tiempo? La fractura de vaso, el vaso es un órgano que reserva sangre. Cuando se transforma en un tumor, se transforma en una estructura muy friable. Entonces, a veces juegan con un niño, le llega un pelotazo, ese vaso se fractura, que se rompe y empieza a hacer una hemorragia interna. Entonces, un paciente con una fractura de vaso que viene de forma silente por debajo, viene con una gran hemorragia también y claramente el tiempo en que nos demos cuenta va a ser vital. Otro ejemplo clásico del tiempo de reacción son los tumores ulcerados, con pérdida de líquido e infecciones tras el transcurso de días versus semanas. En la foto de la mano izquierda arriba, ese es un tumor pequeñito. No quise poner un tumor que venga en condiciones de ulceración, con pérdida de líquido, infectados, sangramientos profusos, que también es común verlo, sobre todo, por ejemplo, los cánceres mamarios, cuando arrastran el cáncer y se laceran contra el piso, ya vienen ulcerados, que nosotros nos dicen roto, con infección, con sangramiento, y ese paciente viene con claramente con anemia, riesgo de septicemia, etcétera, etcétera, versus esta neoplasia que viene delimitada, pequeñita todavía en un paciente que es súper tratable. Entonces, insisto, el tiempo de reacción es súper importante. Similar a esta situación, podemos encontrar una obstrucción urinaria con el transcurso de un día versus una obstrucción con el transcurso de 2 a 3 días. En la foto de la mano derecha arriba, ven un gatito que tiene una ventroflexión. Él está con su cabeza hacia abajo. Él ya no puede levantar su cabeza por debilidad. Por definición ya dice debilidad. Ese paciente lleva 3 días sin poder orinar, decaído, con hemorragia interna porque la ruptura de la vejiga adentro ya era casi un hecho. En fin, ese paciente venía con un pésimo pronóstico, una posibilidad muy bajita de salir adelante. Pasó a cirugía y afortunadamente para él y para la dueña salió todo bien. No debemos pensar que tiene una mala tutora porque en realidad él era de la calle. Lo estaban tratando de entrar a la casa y en eso se arrancó y después volvió mal. Así que no pensemos mal. Pero son cosas que pasan. Es decir, él se perdió 2 a 3 días y llegó en estas condiciones. ¿Ya? En cambio, cuando ustedes tienen un paciente, o sea, su mascota en la casa y se dan cuenta el primer día que está orinando con esfuerzo y le cuesta orinar, esa puede tener una obstrucción urinaria que ha pasado un día o menos y por tanto la posibilidad de salir bien de una cirugía son mucho mayores que las que tenía él. A él yo no le daba más de un 30% de posibilidad de éxito. Incluso podría haber sido menor. Entonces, claramente a mayor tiempo de reacción, menor será la posibilidad de éxito para la cirugía, ya que aumentará los riesgos de esta. En conclusión, entonces, voy a esperar a que pase. Ahí está. Cada cirugía presenta factores de riesgo que puedan determinar hoy el éxito de la misma. Es decir, eh,
lo que ustedes tienen que ver como tutor es cuáles son los factores de riesgo para cada cirugía. Si una cirugía de urgencia está decaído, tiene problemas cardíacos, tiene problemas respiratorios, etcétera. La edad también puede ser un factor a considerar, pero tengan en mente o en cuenta que un paciente joven podría presentar problemas por una condición respiratoria como los braquicefálicos, eh, o problemas genéticos. Por ejemplo, cuando ustedes adoptan un gatito de la calle, también pueden tener problemas de gestación desde la madre o problemas de malnutriciones que van a traer como consecuencia en ellos problemas de origen hepático o renales que son súper frecuentes. Por lo tanto, aún siendo joven, ya tienen una base distinta. No es la mayoría de los casos, pero lo he visto y pasa. Y por otro lado, por ejemplo, un paciente de edad avanzada puede estar en óptimas condiciones para una cirugía. Quiero decir, no tiene problemas de salud, no tiene problemas cardíacos, no tiene problemas respiratorios, tiene un excelente estado de ánimo. Entonces, ustedes lo que tienen que tomar en cuenta es los factores, ¿ya? La edad de uno, las condiciones de salud, la raza, como hemos conversado todo, y eso nos va a dar como una probabilidad o un margen de éxito. Por lo tanto, los factores de riesgo son inversamente proporcional al éxito de la cirugía. Claramente, a mayores factores de riesgo, o sea, a mayores factores, hay mayor riesgo. A menores factores, a menores riesgos. ¿Se entiende? Son inversamente proporcionales. Condiciones anexas. Cuando ustedes están como dueños, tengan la sospecha de los costos. Por ejemplo, cirugías muy económicas, tengan la sospecha versus cirugías de costos elevados. Yo sé y entiendo, trabajando en la área que me dedico, eh, no siempre tenemos los medios, pero a veces una cirugía muy económica puede significar que no hay incluso material estéril, un paño de campo, guantes estériles, una buena condición quirúrgica de pabellón, aseo, etcétera. Entonces, no siempre lo económico es tan bueno. Tampoco lo que es una cirugía con elevados costos. A lo mejor ustedes pagan, es como una marca de repente, pagan una marca que tiene ya valores muy altos, pero no necesariamente es lo mejor. Entonces, ustedes tienen que buscar la estabilidad en eso, ¿ya? Pero por recomendación propia, nunca busquen lo más económico. Segundo punto muy importante es la confianza en el veterinario y la experiencia del mismo, que este sea especializado. Ustedes deben de tener confianza en el veterinario que lo vaya a operar. Si el veterinario no les da la confianza, no lo hagan. Busquen una segunda opción. Por ejemplo, muchas veces me ha tocado incluso pacientes que vienen desahuciados porque es viejito y no se puede operar. Que hablábamos recién, los factores de riesgo. La edad no es determinante para poder hacer una cirugía o no. Quizás el colega no se dedica a cirugía y quizás para él se le ve muy complicado, pero no quiere decir que ese paciente no tenga una posibilidad de tratamiento, ¿ya? Entonces, confianza en el veterinario y la experiencia del mismo es un punto que ustedes deberían considerar siempre a la hora de hacer una cirugía. Y por otro lado, y el último punto para el éxito de una cirugía, porque esto es, yo voy a operar y listo, no. Ustedes tienen que cooperar. La cooperación del mismo tutor va a dar el éxito total de la cirugía al final, porque la cirugía va a ser un 50 al 60% del trabajo total, pero el resto depende de ustedes, ya sean los cuidados, que le den los medicamentos a las horas, que hagan sus curaciones, si le dicen 3 al día, si le dicen 5 al día, si le dicen 7 al día, dependiendo del tipo de cirugía que tenga, ustedes los puedan cumplir y por supuesto el amor que le puedan dar a sus mascotas. Está comprobado que mientras más amor reciba, mayor el porcentaje de éxito en las recuperaciones, así que el tutor es una de la consideración anexa para el éxito de una cirugía, porque tiene que ver con todo el resultado final de esto. ¿Estamos listos con la última charla? Esto es, vamos a pasar al modo charla aquí en la presentación para poder ver si tienen alguna otra pregunta. Y si no, ya estaríamos terminando. Hay preguntas, ya. Dame un segundito. ¿Se ve que estoy en modo charla?
que este modo ocupa menos capacidad del computador y podemos... Vicolita05 dice, ¿se puede determinar el porcentaje aproximado de éxito de una cirugía? Sí, de hecho existen y habitualmente es lo que yo hago. Cuando hago una evaluación de mis pacientes, no sé si es la temática de todos los colegas, yo puedo hablar por mí, pero cuando hago una evaluación de mis pacientes les digo, mira, en el caso de hoy, un 30% de posibilidad de éxito debido a que él viene anémico, viene hipotérmico, viene letárgico, etcétera, etcétera. Tenemos mucho en contra y poco a favor. Lo que teníamos a favor que era un gato joven que probablemente tenga capacidad hepática y renal de resistir a los medicamentos de anestesia, por lo tanto yo estimo un 30%. Estadísticas mundiales, por ejemplo, de la esterilización canina, felina, es un 85% de éxito. Deben recordar que igual eso incluye colegas que vienen recién saliendo, que a lo mejor no se dedican a cirugía, colegas que son cabísimos y que nunca fallan. Entonces, aún así, el margen de éxito es de un 85%. Acá en pacientes caninos tenemos un 99% de éxito y en pacientes felinos un 100% de éxito de momento. Nada 100%, bien lisoform. Pero de momento esas son mis estadísticas y siempre digo, aunque hay un 1% de posibilidad de que esto falle, también se lo comunico al dueño para que tenga el conocimiento de que alguna vez podría fallar algo. Y es como debe ser en realidad. Tenemos otra pregunta de Kerimar. Si se extrae el vaso y siendo un precursor de la línea blanca, ¿cómo se progresaría con el paciente? Ya, es que lo que pasa es que cuando el vaso está generando daño, ya sea que esté rompiendo glóbulos rojos porque no es necesario, etcétera, se debe sacar sí o sí. Obviamente tiene otras funciones más que almacenamiento, pero lo que tú debes hacer es controles mensuales, claro, mensuales, pero cada 6 meses hacer exámenes de sangre y ecografía. Primero buscando las metástasis y exámenes de sangre para determinar el nivel de glóbulos rojos, glóbulos blancos y poder ver si necesitas alguna medicamentación aparte para poder complementar en ese paciente. En mi experiencia, y cuando son pacientes viejitos, que no había ninguna otra opción, tú sacas el vaso y por lo menos le extiendes la vida 2 a 3 años en promedio. Por lo tanto, teniendo estos cuidados, estas prevenciones, va a lograr que tu paciente, que ya no tenía un proyecto de vida hasta en ese momento, eh, lo pueda alargar 2 a 3 años. Ahora, la estadística mundial dice que es una cirugía con un 60-70% de éxito, dependiendo de la gravedad. ¿Ya? Hay otra pregunta de Danita. Doctor, una pregunta. Si mi gata fue diagnosticada con complejo felino respiratorio, ¿ella está en peligro si queda embarazada? ¿Es peligroso por su condición? Sí, claramente, porque al tener una condición que impide incluso el desarrollo de una gestación y viceversa, como ella está gestando y el complejo respiratorio es una enfermedad que llega a los senos nasales y queda de carácter crónico, tanto ella como los cachorritos que vienen en gestación van a tener problemas. Creo que esa era la pregunta, ¿cierto? Uh-huh. Sí, es peligrosa su condición para ella y para los gatitos que están en gestación. Tenemos otra. Lore, ¿hay alguna edad recomendada para esterilizar mascotas? ¿Es necesario que tengan una camada primero? Muy buena pregunta. La verdad es que como hablamos de cirugías programadas, la esterilización es súper necesaria. Y en medicina felina se habla de esterilizaciones tempranas, desde los 2 meses de vida. En mi caso, yo lo hago desde los 5 o 6 meses de edad. Una de las razones es porque a menos cantidad de celo que tengan, menos probabilidad de cáncer mamario. Y por lo tanto, si yo estoy hablando de que no tenga celo, quiere decir que no es necesario que tengan camada. Antiguamente, antes de que hubieran estudios, no sé, más, más, más grandes de medicina veterinaria, en los años, me imagino, 70, 80, porque lo he escuchado de colegas antiguos que decían que era necesaria una camada. Pero eso hoy en día, ya a partir del año 2000 en adelante, se sabe que si no tiene celos, la posibilidad de cáncer mamario es de menos de un 5%. Y por lo tanto, lo que se recomienda es que nunca sea más. Yo de hecho tengo una pregunta, o sea, no una pregunta, una acotación. Porque recuerdo que con una de las gatitas que fue operada por ti, me hablabas mucho de la anestesia, o sea, yo tenía mucho miedo por el tema de la anestesia, por si comía antes de que se le implementara la anestesia. Y igual es El tema de ayuno, peligroso. claro. Uh-huh. Para que la Bueno, gente sepa que igual es como peligroso que esté sí. comida o haya tomado agua antes
Con una precaución que, ojo, y me pasa, yo doy un protocolo prequirúrgico para que los dueños hagan en la casa ciertos deberes y un paciente canino o felino se descompensa con 4 o 6 horas de ayuno en adelante. Y de repente me han traído mascotas que yo aún dando esta información, nos juntamos acá a la clínica a las 11 de la mañana y no le dan comida desde el día anterior a las 9 de las 9 de la noche. Si ese paciente lleva 12, 14 horas sin comer, descompensado, donde vamos a enfrentar una anestesia de un procedimiento de, no sé, 40 o 50 minutos. Entonces, no es recomendable que hagan un ayuno tan prolongado porque eso agrega un factor de riesgo a la cirugía. Que muy buena acotación lo que me acaban de hacer, de hecho. Así que si el médico veterinario le dice 4 o 6 horas de ayuno, por favor, respeten 4 o 6 horas de ayuno. Hasta el momento ahí, bueno, Kelimar y Lore dicen que muchas gracias. Kelimar dice muy buena charla. Hasta el momento no hay otras dudas. Así que, Bueno, nos extendimos, era una charla de 30 a 40 minutos. Pretendemos hacer una el próximo mes. Vamos a tratar de mantener este formato de gratuidad. No tenemos auspiciadores, nosotros mismos somos los que nos auspiciamos con nuestros materiales. Así que agradecemos que compartan nuestras redes sociales, que sigan invitando a más gente para que este canal pueda seguir creciendo y ustedes puedan también seguir recibiendo información de parte de nosotros. Así que muchas gracias, nos despedimos, que tengan una muy buena noche y estoy muy contento de que se hayan conectado con nosotros. Chao, chao.